Ahora, he aquí el problema. Los autores de este tremendo documental deciden, yo, que nunca me he hecho un test del SIDA, pero quiero desenmascarar este tremendo negocio, voy a ir a hacerme yo una prueba. Un poco nervioso, él dice, voy a ver cuáles son los procesos por los que pasa una persona que cree tener SIDA en África. Vamos, mira. I'm about to go in for my first HIV test, and I'm a little nervous. Tell me what this looks like. I'm not gay, I'm not a hemophiliac, and I've never used intravenous drugs. The answers to these questions help aid in the diagnosis? Of course they did. Really? Ok, fíjate que si es que alguien no entendió la gran pregunta es que le dice, ¿saben qué? Soy gay, me gusta así fumar, no sé qué. Y dice, ¿estas preguntas inciden en el resultado? Sí. Y él mira la cámara, porque es lo mismo que si alguien que va a ver si que tiene fiebre, te preguntan, ¿tiene calor? ¿Tiene fiebre? Antes de ponerte un termómetro. Lo que pasa es que ellos te tienen que hacer una prueba y determinar si tú tienes SIDA. No ellos a priori preguntarte qué tipo de conductas tú tienes o cómo te sientes para decir, ¿sabe usted? Ya tiene SIDA y ya puede pertenecer a nuestros felices parte del negocio donde usted lo vamos a tratar por tan solo 500.000 pesos mensuales y usted no se preocupe, tiene un problema pero nosotros tenemos la solución. Apenas te pregunta, tú tienes diarrea en África, te duele la cabeza, tienes SIDA y pasas al sistema, ¿cierto?, de tratamiento medicina. Ahora, yo le mencioné que habían personas que todas las convenciones que se hacen año a año sobre solucionemos el problema del SIDA, hay premios Nobel involucrados, incluso, y esto es lo más ridículo, el inventor del test de Lisa, que ellos no lo dejan entrar, porque ellos están en contra. Dicen, ¿saben que el SIDA es algo que entra y sale de tu cuerpo? Muchas veces, si tú tienes un cuerpo bien cuidado, podrías curarlo solo. Por eso invertamos más en otras cosas, en nutrición, más que en las vacunas, porque es un negocio. A ellos no lo dejan entrar. Veamos solamente 3 cuñas de uno de ellos. Señor director, te las voy presentando. Este señor, Peter Duesberg, fue el primero en aislar el gen del cáncer. Discúlpenme, nada más. Él dice, se realizan encuentros internacionales alrededor del SIDA, a los cuales no se invita a nadie que tenga algo diferente que decir. Eso es extremadamente grave para la ciencia. Eso puede ser religión, puede ser política, pero claramente no ciencia. Vamos con el siguiente. Gran hombre, tremendo. Fíjate, estamos sabiendo a Kary Mullis. 1993 obtuvo el premio Nobel de Química. Él es el inventor del test de Lisa. Miren lo que dice. Habría renunciado al Nobel si hubiera sabido el uso que le iban a dar a mi invención. Te pasaste, lo dice él. Por último, tenemos a Thabo Mbeki. Él es un expresidente, ¿cierto?, de Sudáfrica, encargado de soportar la cantidad de millones de enfermos en su país. Nuestra búsqueda de respuesta contra el SIDA está siendo condenada. Se cae a científicos diciendo que son peligrosos. Científicos que incluyen a premios Nobel, miembros de Academia de Ciencias y profesores eméritos en varias disciplinas. ¿Ok? Hasta acá, problemas muchos. Pero fíjate que afortunadamente traigo una solución. La dicen ellos, aquellos que los obligan a callar, que no son invitados a las grandes conferencias de ciencia, que apoyan un sistema comercial donde los más desvalidos en términos sociales son explotados al máximo. Por favor, primer video sobre una respuesta de solución inmediata a lo que posiblemente nos acercamos a un mundo sin SIDA nunca más. Por favor. Stressed earlier, is treating oxidative stress one of the best ways to deal with the African AIDS epidemic? I think this is one way to approach. To decrease the rate of transmission. And this is the problem also of African people. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in occidental countries. Te juro que cuando escucho esto del documental La Casa de los Números me llega a dar una rabia, un grado de impotencia tremendo. En el fondo lo que te dice es que tú no tendrías por qué enfermarte. El problema es que aquellos que podrían haberse salvado en África, el tratamiento, el test de Lisa y todo lo demás, te provoca anemia.
No a personas como nosotros que tenemos una buena alimentación y que nos damos el lujo de comer chatarra cuando queramos. Ellos que tienen apenas lo más precario para comer, inmediatamente los hace más débiles y más propensos a contraer lo que supuestamente están combatiendo. Solo te quiero dejarte con 3 puntos suspensivos y solo 10 segundos más de tu tiempo, porque tengo un video más que mostrarte de menos de 20 segundos y que dice lo siguiente. Y dime si no hemos hablado de esto antes, aquí en las teorías de conspiración. Vamos. You know, those kind of measures are not very well funded, not funded at all, or they are, you know, it really depends on the local government to take conscious of this, but local government, they take advice of the scientific advisors from the international institutions, and they don't get this kind of advice very often. Well, there's no money in nutrition, right? There's no profit. There's no profit, yes. The water is important. Water is key. Si el agua es lo más importante para mantenerte sano, y como hemos explicado más alguna vez, el agua ha sido de los 4 pilares de conquista de la humanidad moderna, tal cual la conocemos a través de estos malditos dueños del imperio de lo que se llama negocio y dinero. Fíjate que es el agua a través de que tratarán de conquistarnos. Pero nosotros ya sabemos cómo reparar eso. Eso es de otra historia, pero por lo tanto esperemos por un mundo con mejor agua, mejor salud y un mundo sin SIDA. Muchas gracias. Notable.